Capítulo 12. Nara miró a Lucia mientras esperaba que él dijera algo. Toda la sala estaba tensa, lista para atacar en cualquier momento. Itachi guardó silencio, simplemente observando todo a su alrededor por un momento. Jiraiya y Tsunade se firmemente dando una señal secreta a los Anbu, antiguos hermanos de Itachi, y como tal tomaron sus acciones quizá mucho más personal que Sasuke nunca lo hizo, a no atacar por ahora, pero al estar en la búsqueda de una abertura. Tsunade sabía que esto podría proporcionar algunas respuestas. No estaba dispuesta a asustar a Lucia al tener una docena de Anbu tratando de matarlo o capturarlo. Nara mismo parecía tenso, su lenguaje corporal mostraba que no era feliz a pesar de la sonrisa en su rostro. ¿Era la idea de salvar a Konoha tan indeseable para él? Simplemente no le parecía bien a Itachi. Nara nunca había expresado odio o incluso una ligera aversión por Konoha. Itachi sabía que iba a tener que pisar con cuidado y también sabía que podía jugar contra el miembro de Akatsuki Aki para sus propios objetivos o podría jugar contra el maltratado hermano Uchiha obligado a hacer una acción terrible. ¿Cuál le daría lo que quería? O más exactamente, ¿cuál dejaría a Nara como su única opción? Ve a Pain y dile la verdad. Itachi dijo simplemente. ¿Realmente va a ser tan fácil? Nara preguntó con una ceja levantada, los labios temblando en una sonrisa reprimida. La apariencia de Nara se parecía mucho a las otras personas. Solo que no llevaba gafas, una sudadera con capucha o guantes naranjas. Solo llevaba camisas de manga larga con accesorios de máscara y los habituales pantalones negros suaves con las botas de color marrón oscuro. Tampoco llevaba una diadema, cortada o no. Lo que realmente distinguió a Nara fue la espada atada a su espalda. Se parecía mucho al que le había dado a Konohamaru, solo que era mucho más eficiente en usarlo. Parte de su entrenamiento había venido de Kisame después de todo. Es un hombre razonable. Estoy seguro de que estará encantado de saber que atacar la hoja no será más que un desperdicio de chakra antes de atacarlo. Itachi respondió. Pain tenía rencor contra el lugar, pero no tanto. A Pain también le gustaba no tener que hacer nada innecesario y atacar la hoja en este momento se clasificaría como tal. Nara pudo ver que Itachi estaba hablando en serio. Él resopló y miró hacia otro lado. Odiaba ser arrastrado a cosas en las que realmente no quería involucrarse. Cuando uno lo pensaba, todo esto ni siquiera era su culpa. Hubiera sucedido con o sin él, entonces, ¿por qué tuvo que salvar el día? Él incluso quería. ¿Ya le importaba la hoja? En pocas palabras, él siempre sería leal a Konoha, solo tenía algunos problemas con Sasuke que quería resolver primero. Pensando en Sasuke. Volviendo a Itachi con una sonrisa, Nara preguntó en un tono enfermizo y dulce. Simplemente no pudo resistirse. Pero Itachi, ¿por qué debería cortar todo esto de raíz y negarle al joven Sasuke otra oportunidad de gloria? Después de todo, él es todo un héroe en la hoja. Quién sabe, el mocoso podría hacer algo contra Pain. Sin embargo, me pregunto, ¿cuánto podrá lograr sin Naruto? Nara. Ve ahora o me disiparé, no obtendrás nada de mí. Siseó Itachi, sus ojos se entrecerraron con las palabras, mostrando los primeros signos de emociones. Impaciencia. No jugaría junto con Nara. Nara era peor que Ibiki a veces. Simplemente sabía qué decir y cuándo decirlo. Sí, sensei. Nara sonrió lentamente antes de retroceder y desaparecer en una sombra. De alguna manera, eso no hizo que Itachi se sintiera mejor. Nara era una amenaza mayor que Pain. ¿Te importaría explicar a Itachi? Tsunade entrecerró los ojos, bajando el tono a uno que prometía daño corporal inminente si su respuesta no era satisfactoria para el quinto Hokage de Konoha. Él es el único que puede detener a Pain, o más bien el único que Pain creerá. Solo necesita la motivación adecuada para hacerlo. Itachi respondió. Como aprendiste en esa misión, todo su propósito en la vida es asegurarse de que no muera. Ahora entiendo por qué lo está haciendo. Él está haciendo todo lo posible para meterse en la forma de Sasuke de lograr algo. Naturalmente él empezaría protegiéndome. Como tal, hice lo único que lo obligaría a actuar en beneficio de Leaf. Me puse directamente en peligro. Eso lo entendemos, pero lo que no entendemos es por qué. ¿Por qué estarías tratando de proteger la hoja? Preguntó Kakashi, sacudiendo la cabeza. Para responder eso, tendré que regresar a los eventos antes, durante y después de la noche en que maté a mi clan. Itachi respondió. Y eso es algo para lo que no tenemos tiempo. Si crees que ganarás más torturándome entonces, por todos los medios, hazlo. Solo sé que estarás desperdiciando el esfuerzo mejor gastado en otro lado.
Explicaré mis acciones a tiempo, pero por ahora, no es la mejor opción. Itachi se acercó al escritorio del Hokage, notando que contenía muchos documentos y casualmente los hizo a un lado. Uno de los ninjas en la habitación, probablemente el que los había organizado a todos, chilló indignado, pero no hizo ningún movimiento para reprender a los ninjas desaparecidos. En la mesa misma, sin embargo, había un mapa de las naciones elementales y eso era lo que Itachi quería. Tomó un pincel de un tintero y comenzó a rodear ciertos lugares en el mapa mientras tachaba otros. ¿Qué demonios estás haciendo?, exigió Tsunade, su voz se elevó varios tonos en su ira. ¿Tienes tanta fe en la capacidad de ese chico para detener a este Pain Shinobi que estás dispuesto a descartar todos nuestros preparativos tan fácilmente? Pain es un shinobi al que no le gusta desperdiciar nada, ya sea dinero, chakra o tiempo, especialmente tiempo. Nara es el Kage y, como tal, Pain le creerá porque respeta los logros del Kage. Incluso estaba pensando en reclutarlo. El Kage simplemente no podía entender por qué el Kage había desertado de su aldea y, como tal, no tenía nada que ofrecerle. Itachi respondió después de un momento de reflexión. Y le he dado a Nara un incentivo muy fuerte. Lo conozco mucho mejor que tú, así que tengo una mejor comprensión de sus habilidades. Como esa cosa de personalidad múltiple que tiene. Probablemente pienses que es el resultado de una mente destrozada y en cierto modo tienes razón, pero también estás equivocado. Itachi se había detenido al marcar el mapa para mirar directamente a Tsunade. ¿Qué más podría ser? Tsunade espetó. ¿Desde cuando las personalidades de una mente destrozada, o en este caso una mente seccionada, alguna vez tuvieron un propósito? No, no es una mente fracturada sino más bien un jutsu. El niño creó un clon de sombra que era tan real como un shinobi real nunca sería capaz de notar la diferencia, ni siquiera con un Sharingan y sospecho que era un Byakugan. Sin embargo, el jutsu era defectuoso. Si bien los clones eran exactamente lo que quería, no replicaban su personalidad. No actuaban independientemente. Esencialmente, en el orden natural de las cosas, no tenían ningún propósito. Entonces tuvo que darles uno y, como tal, creó cada personalidad con un propósito específico en mente. Dado que usan clones de sombra como cuerpos, pueden estar en cualquier lugar querer ser, mientras haya un clon en ese lugar. Creo que tiene varios cuerpos clon en todas las aldeas escondidas. Itachi explicó. Pero lo que estás describiendo, solo es más defectuoso. El niño debería haberse detenido cuando sus clones no pudieron tener conciencia de sí mismos. Inoichi lo interrumpió. De hecho, él no es el shinobi más cuerdo que he conocido y es bastante tonto. Su terquedad para lograr sus objetivos significaba que estaba dispuesto a ignorar los peligros potenciales de tal cosa, solo por la ventaja de estar en todas partes a la vez. Sin embargo, el control sobre las otras personalidades es absoluto, así que no creo que se convierta en un problema para él. Me viene a la mente la frase que gobierna con un puño de hierro. Reflexionó Itachi. ¿De qué peligros estamos hablando aquí?, preguntó Kakashi, simplemente por el bien del otro shinobi en la habitación. Cuando hay más de una personalidad dentro de una mente, la más fuerte siempre domina. Al crear personalidades tan diferentes, ha creado el potencial de que se borre su propia personalidad. Según tengo entendido basado en lo que Itachi había descrito, cada personalidad tendrán diferentes motivaciones y deseos y, como tales, podrían entrar en conflicto entre sí, como Menma, que es más probable que se vuelva leal a la hoja en comparación con Nin y el Kage, que parecen tener sus propias agendas en mente. La personalidad se puede identificar fácilmente. Menma era más un compañero de su equipo, mientras que Nin era más un equipo de un solo hombre listo para asumir cualquier cosa solo. El Kage era la personalidad en el interrogatorio. Inoichi explicó. Parece que los tres están peleando más de lo normal. Creo que es porque finalmente decidió actuar. Por lo que he logrado aprender de él, se ha centrado en entrenar y no actuar estos últimos 2 años. ¿Por qué actuar ahora? Aunque... Itachi parecía estar hablando más para sí mismo. ¿Te llamó Sensei? Jiraiya señaló, hablando de repente. ¿HMMM? Sí, bueno, el líder pensó que era gracioso hacer que le enseñara el estilo de fuego. Quizá me le enseñó el estilo de agua, algo en lo que es mucho más competente que el estilo de fuego. Su fuerza radica en el estilo de sellos y viento. El estilo de fuego es el más débil, probablemente sea el único que usó mientras estaba en la hoja. Tome las técnicas de estilo de fuego que vio y colabore con su estilo de viento. Si realmente lo deseara, aplastaría la hoja con poco o ningún esfuerzo. Itachi respondió, su mirada se endureció.
¿Me estás diciendo que no hay nada que podamos hacer contra este chico? Preguntó Tsunade, su tono transmitía su incredulidad. Hay una razón por la que a Orochimaru no le gusta. Itachi se rió entre dientes, sorprendiendo a algunas personas en la habitación. Ese bastardo de la serpiente intentó robar demasiadas veces tanto el cuerpo de Nara como el mío. El problema para él era que seguía atrapando a los clones de las sombras. Estaba convencido de que Nara tenía algún tipo de límite de línea de sangre. Él no. Orochimaru deja el escondite de Akatsuki vivo después de colarse una vez más fue una misericordia por parte de Nara. Ahora sigue a Nara cuando puede rogarle al niño que lo ayude a obtener el cuerpo de Sasuke. Sorprendentemente, Nara se opone extrañamente violentamente a esto, por eso Orochimaru ha tomado una proverbial página del libro de Nara y tomada solo para acercarse a él con un clon de algún tipo. Itachi hizo una pausa como si estuviera considerando algo. Aunque al chico nunca le había gustado Orochimaru por alguna razón. Que supongo que ahora se ha vuelto demasiado claro para mí. Así que eso es lo que Orochimaru quiere de él. Habíamos oído que el traidor le estaba proponiendo al niño, pero él seguía rechazando a la serpiente. Jiraiya murmuró. ¿Konohamaru? Itachi preguntó con una ceja levantada antes de continuar como si la respuesta realmente no importara, y tal vez no lo hizo. De cualquier manera, hay una forma concebible de derrotarlo, una muy delgada. Tengo otra idea, pero creo que a la larga deberíamos centrarnos en la primera. Itachi parecía estar volviendo su atención al mapa. ¿Por qué hay un nosotros en esto? Necesitas mi ayuda y, a pesar de lo que te han hecho creer, tengo el mejor interés de Leaf. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es traer a ese Chunin aquí. Itachi respondió sin siquiera mirar al orador. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Preguntó Kakashi. No tienes elección. Nara se ha vuelto cada vez más inestable a medida que pasan los años. O lo detenemos mientras podemos, o nos inclinamos frente a él y le damos lo que quiere. El tono de Itachi era tan serio como él. Un shinobi no puede ser tan poderoso. Tiene que tener una debilidad. Tsunade golpeó una mano sobre la mesa para enfatizar su punto. En el caso de Nara, su debilidad es Menma y la verdad sobre quién es. Itachi respondió, su voz tan silenciosa como siempre, mientras que Tsunade se volvió más frustrada. Muy bien, ¿quién es él? Gritó Tsunade. En lugar de responder, Itachi se volvió hacia la puerta justo antes de que llamaran del otro lado. Tsunade se quedó boquiabierta por la sorpresa antes de sacudirse mentalmente y caminar hacia la puerta a toda prisa. Abrió la puerta con más fuerza de la necesaria solo para retroceder sorprendida cuando se encontró cara a cara con el estoico vacío de Itachi. Itachi entró en la habitación y todos se dieron cuenta de que no estaba solo cuando tiró impacientemente del brazo de otro shinobi. Un asustado Iruka estaba siendo arrastrado como un perro con una correa, mirando con los ojos muy abiertos al ninja desaparecido que lo arrastraba. Estoy empezando a tener dolor de cabeza. Kakashi gimió. ¿Qué demonios tiene que ver Iruka con esto? ¿Te preguntas por qué Uzumaki Naruto logró escapar de todas las patrullas, logró evadir la captura y permanecer oculto durante 4 años y medio, pero tampoco te das cuenta cuando uno de tus propios shinobi tiene algo valioso que contarte? En un momento como este, toda la información debería haber tenido prioridad. Me ha quedado extremadamente claro por qué Sarutobi nunca seleccionó a uno de sus propios alumnos para el puesto de Hokage. Itachi dijo mientras el que había estado arrastrando a Iruka a la habitación se dispersó, haciendo evidente que no había sido más que un clon. ¿Qué está haciendo él aquí? Iruka preguntó incómodo, ¿y por qué me quiere aquí? Eso es lo que a todos nos gustaría saber. Tsunade gruñó con los dientes apretados y cerró la puerta de golpe. Itachi se acercó a Kakashi y simplemente le tendió la mano. Kakashi no dijo nada más que tomar la carpeta que Itachi le había dado antes y devolvérsela a Luchia. Los ojos de Iruka se abrieron ante la carpeta antes de que amaneciera. Umino Iruka, instructor de la academia y Chunin de la hoja, logró descubrir algo que el resto de las naciones shinobi, incluidos sus miembros más temidos, no pudieron. Umino Iruka logró descubrir la verdadera identidad de Nara. Itachi abrió la carpeta mientras la habitación se volvía mortalmente silenciosa. Sacó casualmente cada página dentro de la carpeta y las colocó sobre la mesa para que todos pudieran verlas. La primera página era una imagen estándar de Iruka que confundía a algunos de los presentes. La segunda foto era de Aburame Shino, confundiendo aún más a los presentes. La tercera foto era de Ataque Kakashi. La quinta foto era una de Uchiha Sasuke. Colocado encima de todos ellos había un dibujo sorprendentemente preciso de Menma.
¿Ves lo que vio Iruka?, preguntó Itachi, su mirada se dirigió al aturdido Chunin. Esperó solo un momento antes de levantar la última foto de la carpeta y colocarla sobre la pila. Esta era completamente diferente de las otras en el sentido de que no era una fotografía de registro seria y en blanco. No, este era feliz, alegre y travieso de una vez. Los grandes ojos inocentes miraban a la cámara con una determinación que hacía pensar que estaba desafiando al mundo y que se sentía lo suficientemente seguro como para enfrentarlo. Era Uzumaki Naruto. Kakashi fue el primero en reaccionar. Cogió las imágenes y las extendió para poder verlas todas. Los ojos de Iruka, un sentido de la moda de Aburame, la apariencia de Kakashi con el color de cabello de Sasuke. Una combinación de características para crear algo que era la imagen perfecta de un shinobi. Aparte de los ojos de Iruka, los Uchiha eran conocidos por su cabello negro y, como tal, era automáticamente un color que se consideraba cauteloso a pesar de que los Uchiha fueron eliminados años antes. Todavía era una acción instintiva en todos los ninjas. Ataque Kakashi, Sharingan no Kakashi. No era ningún misterio porque era el aspecto principal de todo el disfraz. Todos los Aburame estaban vestidos para que fuera extremadamente difícil evaluar su habilidad física y su apariencia cuando se los quitaba de esa ropa. En general, excepto Iruka como lo había extrañado, había tenido al niño con él durante semanas. Había estado dejando caer pistas todo el tiempo. Incluso durante el interrogatorio. Uzumaki tenía razón. Ni siquiera puedes verlo. A pesar de todas tus excelentes habilidades en el campo de batalla, ni siquiera puedes ver algo tan simple. Está justo ahí, frente a tus narices, pero no puedes verlo. ¿Por qué no puedes ver algo tan juvenil? Bueno, la estupidez debe ser contagiosa. Apuesto a que lo obtuviste de Uzumaki. Solo una de las muchas pistas que le habían dado. Uno de los muchos que había echado de menos. Para detener a Nara, necesitamos encontrar el verdadero. Necesitamos encontrar a Uzumaki y ahí es donde entra Umino. Itachi dijo en voz baja mientras Kakashi miraba los papeles en estado de shock. Necesito salir de aquí. Kakashi finalmente logró decir, su voz sonaba tensa. Pero no puedes. Necesitamos encontrar a Uzumaki y solo hay unos pocos elegidos para hacerlo. Tú y Umino son dos de esas personas. No estaba cerca de muchos de los aldeanos antes de su partida y probablemente fue algo causado por Umino o Sasuke que causaron que el niño se fuera. Como tal, creo que es hora de hablar con mi tonto hermano pequeño. Itachi respondió, su tono creciendo si es posible aún más serio. En resumen, no había tiempo en este momento para ningún tipo de reacción que no sea shock. Cada persona en esta sala tenía que mantenerse unida y pasar al siguiente objetivo. No podían permitirse perderlo todavía, si es que lo hacen. Itachi por alguna extraña razón recolectó las imágenes y las volvió a colocar en la carpeta antes de entregárselas a uno de los shinobi en la habitación con un silencioso "no dejes que nadie más vea eso". La forma en que lo dijo lo hizo parecer la cosa más importante del mundo. El sorprendido shinobi miró a Tsunade, quien resopló antes de agitar una mano, y al hacerlo le dio permiso para seguir la orden de Itachi. Sasuke no hablará contigo. Kakashi se mantuvo firme en eso. Prefiere matarte. Sí, supongo que lo haría. Es un buen hermano pequeño así, joven e impresionable. Sin embargo, en este momento no tengo tiempo para jugar con él. Simplemente tendrá que ser paciente. Después de todo, yo estoy ofreciendo ayudarlo a encontrar a su compañero de equipo desaparecido. Itachi agitó una mano despectivamente como si la ira de Sasuke no significara mucho para él. Kakashi miró al viejo Uchiha con incredulidad. Justo lo que había sucedido la noche de la masacre Uchiha y lo fuerte que era Itachi para que él no estar preocupado por Sasuke en absoluto. Inoichi, por favor, ve a buscar a Uchiha Sasuke. En realidad no hemos tenido la oportunidad de interrogarlo sobre ese incidente con el Kage. Parece ser un momento tan bueno como cualquier otro. Tsunade suspiró. Espera, pensé que había dicho que no informara a Sasuke de su presencia. Jiraiya interrumpió. Hace mucho tiempo llegué a la conclusión de que todas las cosas que involucran a Uzumaki inevitablemente involucrarán a mi tonto hermano pequeño. Itachi explicó. Como tal, debe haber contribuido de alguna manera a la decisión de Naruto de irse y tener una mejor comprensión de la razón por la que el chico se fue, me ayudará a comprender mejor cómo encontrarlo. Inoichi esperó un momento más para ver si alguien iba a decir algo más. Cuando nadie lo hizo, salió corriendo por la puerta, dejando a los que estaban detrás de él en un silencio incómodo. Oh hombre.
Esto es demasiado extraño. Iruka gimió, decidiendo que había tenido suficiente por una semana y fue a sentarse en una esquina hasta que alguien necesitara algo de él. Muchos, si no todos, descubrieron que estaban de acuerdo con él. Me pregunto cuándo volverá Nara. Murmuró Itachi pensativamente. ¿Este Nara, qué tan inteligente es él? Shikaku preguntó, su voz sonaba aburrida. Itachi ladeó un poco la cabeza mientras consideraba cómo responder la pregunta. No estaba completamente seguro de lo que Nara era capaz de hacer. Sabía que si el niño quería que se hiciera algo, se haría sin importar lo aparentemente imposible que pudiera ser la tarea. ¿Pero iría tan lejos como para llamar al niño un genio? ¿O simplemente terco? Al final, Itachi no fue el que tuvo que dar la respuesta. Kakashi se movió ligeramente mientras levantaba una mano para frotar su mentón enmascarado pensativamente. También descubrió la técnica del dios del trueno volador con el uso de nada más que algunas ideas generales y una fotografía antigua en un libro de bingo. Agregue todo eso a la obstinada determinación y el sadismo de su madre, su suerte natural y su personalidad general, y diría que tenemos un oponente muy peligroso e impredecible en nuestras manos, resumió Kakashi, haciendo que más de unos pocos shinobi se dieran cuenta de lo que eran. Tratando con... No es perfecto. Simplemente lo planeó tanto que parece ser así. Itachi les informó, volviendo su atención al mapa y continuando marcando áreas. El hecho de que Naruto haya planeado algo me da dolor de cabeza. Kakashi gimió. Deberías tener más fe en tu alumno, después de todo, ya no es el chico que se fue hace 4 años y medio. Itachi recordó con una mirada aguda. Lady Okage. Inoichi no se había molestado con una puerta. Se teletransporta a la habitación de la misma manera silenciosa que lo hubiera hecho un Anbu. Tenemos un problema. Uchiha, el más joven, está atacando a uno de los clones de Uzumaki. Oh, Kami. Kakashi suspiró y de alguna manera, Okami simplemente no lo cubrió del todo. Pain y Nara, sé que estás allí. Puedo verte. Pain arrastró las palabras. Nara sonrió antes de acercarse a los 6 caminos que actualmente estaban observando a Konoha. El pueblo todavía estaba a cierta distancia, pero los senderos estaban parados en un terreno más alto, mirando hacia la distancia en la que Konoha era visible. Toda la imagen era más que un poco inquietante ya que Nara sabía cuán poderoso era el otro shinobi. Al verlo mirando a Konoha así, como si estuviera evaluando un trozo de carne. Nara se sorprendió al descubrir que no le gustaba, para nada. Hola Pain. ¿Cuánto tiempo sin verte? Nara comenzó. ¿Qué quieres? Otro maestro. Creo que Tobi aún no te ha enseñado nada. Está empezando a ponerme nervioso. Pain respondió, sin prestarle mucha atención al chico mientras se acercaba. No. Estoy bien con mis habilidades. Solo vine a decirte que atacar la hoja no tiene sentido. Uzumaki no está allí. Deberías ocuparte de tus propios asuntos. Setsu confirmó su presencia en Suna. Pain respondió y esta vez había una pizca de advertencia en su tono, por lo demás, soso. No deberías creer todo lo que ves. Nara chasqueó la lengua. Somos shinobi. Nos gusta jugar entre nosotros. Como tal, nuestro querido amigo el Kage pretendía ser Naruto para divertirse, sabiendo que estarías mirando. ¿No es encantador? El Kage fue asesinado. Pain parecía estar diciendo esto solo por tener algo con qué responder. Nara podía decir que en realidad no lo creía. Un ninja así rara vez es tan fácil de matar. Se ha estado divirtiendo en Konoha durante las últimas 2 semanas. Diablos, incluso iría tan lejos como para decir meses. Nara sacudió la cabeza con fingido disgusto ante sus propias acciones. ¿Por qué me estás diciendo esto? Bueno, creo en las buenas gracias y pensé que ya que me has estado ayudando brindándome los mejores maestros que uno pueda desear, yo también te ayudaría. Mira, estaría realmente enojado si resultara todos mis grandes esfuerzos no fueron más que un desperdicio. Tan satisfactorio como pisotear la hoja es completamente inútil si no contiene el que deseas. Nara explicó en un tono ligero. ¿Qué razón puedes darme para que te crea? ¿Cómo sé que no estás simplemente tratando de salvar la hoja? ¿Que no estás trabajando para ellos? Buena pregunta. ¿Debería saber qué debería hacer el Kage mejor que nadie porque yo soy el Kage? Preguntó Nara mientras su apariencia se transformaba en la del Kage, dejando que Pain lo viera todo, entender todo. La única reacción que obtuvo fue un estrechamiento de los ojos. A medida que el Kage me quedé fuera de su camino con solo una advertencia. Manténgase alejado de Gaara.
Usted que intenta matarme y que ordenó la muerte de uno de mis informantes más útiles, así que tuve que matar a Sasori y Deidara. Nara agregó, dejando caer el enge. Te ofrecería un lugar entre nosotros, para reemplazar a los que mataste, pero no creo que aceptes. Pain respondió, su brazo moviéndose ligeramente. Nara no movió sus ojos hacia ese brazo. Tomó casi toda su fuerza de voluntad solo para fingir que no lo había notado. Me honra que creas que soy tan hábil. Después de todo, antes de hoy no era más que una plaga para ti. Nara respondió con cuidado. ¿Toby es una plaga? ¿Eres simplemente un inconveniente o más bien una forma conveniente de castigar a aquellos que no se dedican completamente a mi causa? Pain respondió. Nara tuvo que reírse de eso. No sé por qué permites que ese ninja se quede. En cuanto a tu oferta de unirte a la Akatsuki, tal vez más tarde después de que termine mis propios objetivos personales. Simplemente no persigas a Gaara. Sé que es bastante central en tus planes y todos, pero me temo que me veré obligado a matar a cualquiera que intente tomarlo, a menos que pueda encontrar una manera de extraer la bestia de cola sin matarlo. Ya veo. Bueno, si Uzumaki no está en la aldea, entonces no tiene sentido atacar. Dime, ¿por qué te hiciste pasar por Uzumaki en primer lugar? Para causar el dolor de la hoja. Todos tienen un extraño complejo de culpa sobre el niño. Es realmente divertido. Nara no iba a contarle todos sus planes. Pain podría haber aceptado que él era el Kage, pero eso no significaba que aceptara a Nara por sus capacidades. Todavía veía al ninja como el molesto ninja de 14 años que le había pedido a Itachi que le enseñara el estilo de fuego. Nara no vio ningún problema al permitirle seguir viendo las cosas de esa manera. ¿Sabes si Itachi está en el pueblo? En realidad sí. ¿Pero dónde? Eso no lo sé. Su presencia está bien escondida. Reflexionó Nara, alejándose de Pain para mirar la aldea detrás de él. No debería haber hecho eso. El kunai lo golpeó de lleno en el centro de los omóplatos, quitando el aire de sus pulmones. Nara ni siquiera se molestó en abrir los ojos con sorpresa, sino en ponerlos de rodillas molestos. Cuando el clon cayó de rodillas y resopló, el kunai cayó al suelo. Nara envió otro clon hacia Pain, este con el ceño fruncido en sus rasgos. Eso no fue muy agradable. Se quejó Nara. Nunca he profesado ser amable. Me duele mi reputación solo dejarte vagar libremente después de hacer un truco como ese. Sin embargo, si evadas todos mis intentos de matarte, ambos saldremos bien de esto. Supongamos que este es otro clon. No fue una pregunta. Fue una declaración. Sí. Ahora en cuanto a Itachi. ¿Qué vas a hacer con él? Estoy bastante apegado a él. Él es mi sensei después de todo. Nara respondió entrecerrando los ojos. Esperaba al menos un intento más en su vida antes de que esta conversación terminara. Se está tomando mucho tiempo para liberarse. Bueno, será mejor que tenga una buena excusa para ello. Esta es su antigua aldea después de todo, así que tal vez se lo estén poniendo particularmente difícil. Tal vez se está demorando para saludar al pequeño Sasuke. Nara sonrió de lado. Ese chico tiene un palo en el trasero, y también profundo. Itachi seguramente hizo un número con ese chico. El último Uchiha es mi trasero. Es patético. No es ni la mitad de poderoso de lo que le gusta jactarse. Nara se burló con un gruñido. No todos son como tú. Tus métodos de entrenamiento son únicos. Iré ahora. Confío en que tú e Itachi volverán a la base pronto. La amenaza era clara. Hombre, esa era una orden si Nara alguna vez había escuchado una. El hombre ya lo estaba contando entre los miembros de Akatsuki. Era extraño, pero gracias a la interferencia de Nara, estaba empezando a tener un poco bajo de miembros por completo. Después de todo, los ninja desaparecidos de clase S no crecieron en los árboles y Pain los arrebató con bastante rapidez. Los 6 caminos giraron y se alejaron, no preocupados en absoluto por un ataque, después de todo lo verían venir, sin importar de dónde venga. No hubo otro atentado contra su vida, pero Nara nunca había entendido cómo funcionaba la mente de Pain. Era demasiado extraño para él. Sin embargo, estaba seguro de que Pain podría decir lo mismo de él. Nara los vio irse, una frialdad se extendió por sus rasgos que desmintió la conversación casual y casi amistosa que acababan de tener. Pain era un oponente que no quería en el futuro cercano. La mitad de lo que hizo un ninja cuando se enfrentó a otro poderoso ninja fue un farol. Blufea tu camino antes de morir. Pensó que al menos podría igualar a Pain. A menos que confiara en el Kyuubi, pero eso derrotó todo el punto de esconderse a simple vista, ¿no?
Hoja escondida. Quiero que el Anbu detenga a todos los Leaf Shinobi que están atacando a los clones de Uzumaki en este momento. Usa la menor fuerza posible. Tsunade ladró al Anbu reunido. Había convocado a una reunión de emergencia después de enterarse de que los Konoha 11 estaban actualmente involucrados en varias batallas en la aldea. Cada vez más Shinobi se unía, formando equipo contra los clones que habían aparecido por alguna razón. Itachi, te quedarás aquí con Jiraiya, Inoichi y Shikaku. Discute algunos planes de batalla para someter a estos malditos clones. Itachi no dijo nada sobre el comando. El Hokage estaba demasiado nervioso ahora como para darse cuenta de que era un ninja perdido. Ella no lo había olvidado. Acababa de aprovechar algo bueno mientras lo tenía. Después de todo, se había dado cuenta de que Itachi por alguna extraña razón sobrenatural estaba decidiendo ayudar a la hoja. No estaba dispuesta a golpear al caballo de regalo. Fue considerado un genio y ¿por qué desperdiciar algo así? El resto de los shinobi en la habitación recibieron la orden de ayudar a los Anbu. No fue una tarea fácil ya que todos los Konoha 11 y algunos de sus sensei estaban empeñados en capturar a uno de los clones o al menos descubrir cuán duraderos eran. Sin mencionar que los Konoha 11 fueron la promesa de la hoja, la próxima generación que apoyaría a toda la aldea. Someterlos iba a ser tedioso y probablemente doloroso. Sin embargo, algunos de los ninjas tenían otros métodos efectivos. Uno de esos ninjas fue Ataque Kakashi. Sakura. Cesa inmediatamente. Espetó Kakashi cuando vio a la kunoichi de cabello rosado. ¿Qué? Pensé que era el enemigo. Sakura gritó mientras saltaba del clon que había estado esquivando juguetonamente sus ataques. Antes de que Kakashi pudiera explicar, un fuerte gruñido lo interrumpió y uno de los ninperros Inuzuka saltó sobre el clon, su gran mandíbula se cerró sobre el cuello del clon sorprendido. Este se hinchó, casi como un clon normal. No hay tiempo para explicar, solo ayúdame a que todos dejen de atacar. Kakashi le gritó a su confundido estudiante. Especialmente Sasuke. Konohamaru balanceó la espada con un grito de ira. Nunca se había sentido traicionado en su vida. Ni siquiera cuando Naruto había dejado la aldea justo cuando más necesitaba al rubio. Había confiado en Nin y esto fue lo que obtuvo por su confianza, un traidor que destruyó todo lo que amaba. Nunca más. Deberías dejar eso, Konohamaru, antes de hacerte daño. Nin dijo, y Konohamaru casi creyó que había un ceño fruncido en su tono, un indicio de preocupación, pero los traidores no sintieron preocupación. Cállate. Cállate. Konohamaru gritó atacando una vez más. Confío en ti. Nunca me preguntaste cuáles eran mis objetivos. Nin respondió esquivando con una facilidad que solo enfureció aún más al otro ninja. Como me hubieras dicho. Konohamaru resopló, cambiando la dirección del camino de la espada a mitad del swing. Una hazaña que impresionó a Nin. Buen punto, chico. Buen punto. Itachi suspiró cuando se dio cuenta de que la aldea de la hoja estaba demasiado asustada en este momento para hacer algo bien. Si esto continuaba, solo iban a causar mucho más daño del que podría repararse. Tal como estaba, ya podría ser demasiado tarde. Salió de su escondite, arriesgándose a que Naro lo encontrara, y se dispuso a encontrar uno de los clones de la nave. Muchos de los clones de la aldea eran clones de sombra normales. Se necesitó demasiado chakra para hacer que los vasos en la batalla. Otra cosa para reflexionar, ¿por qué hay clones en el pueblo? ¿Por qué tantos? Tarde Kage. ¿Te importa si te hablo por un momento? Quiero darle un mensaje a Nara. Itachi arrastró las palabras mientras se acercaba al otro ninja. Estaba encaramado en el techo de un edificio, observando las peleas posiblemente humorísticas de abajo. A petición de Itachi, ladeó la cabeza e hizo lo único que probablemente no debería haber hecho. Se quitó las gafas y le dio a Itachi una mueca de reojo. Un hábito que le iba a costar porque ahora estaba mirando directamente al Sharingan de Itachi. Menma, ¿te gustaría jugar con Nin y Kage? Escuché que estás en la misma área en este momento. Itachi le preguntó al aturdido clon. Poco a poco, la emoción comenzó a cobrar vida en la cara del clon antes de que una gran sonrisa se extendiera debajo de la máscara. Mucho, Itachi-sensei. Simplemente mantén ese Sharingan activo y seguro que podemos divertirnos un poco. Menma respondió antes de desaparecer en una sombra. Los tres nunca se habían llevado bien y ahora iba a volver a morder a Nara por la espalda. Itachi solo tenía que encontrar una manera de mantener a Menma en control. Las otras personalidades podrían forzar a Menma a salir y luego destruirlo. Nara se había quejado de las habilidades de Kakashi y la hoja en las artes de sellado. Tal vez era hora de ir al Jonin de cabello plateado.
Kakashi y Sakura Kiba, deja de atacar. Kakashi gritó, pero el Inuzuka ya se había alejado de la distancia de audición, persiguiendo a un clon burlón. Me encargaré de este sensei. Sakura aseguró con una sonrisa que hizo que Shinobi se estremeciera. Había visto esa sonrisa ligeramente inocente que ocultaba las verdaderas intenciones malvadas antes, generalmente antes de que se encontrara comiendo tierra porque la había ofendido de alguna manera. Eso también fue alrededor del momento en que se estaría preguntando cómo vivió Naruto con tantos golpes como ese en su cabeza. Un simple jutsu de transporte fue todo lo que necesitó para que Sakura se pusiera delante de Kiba. Un fuerte golpe en la cabeza fue suficiente para frenarlo. Sin embargo, la patada devastadora en sus costillas fue simplemente despecho. Cuando un superior te da una orden, Kiba, la sigues. Sakura dijo dulcemente mientras Kakashi se acercaba cansinamente, sin importarle en absoluto que técnicamente el Inuzuka ni siquiera hubiera escuchado la orden debido a su precipitación. ¿No es así? Ese lo siento, Sakura. Kiba tosió en respuesta. No volverá a suceder. Es muy bueno escuchar eso, ahora ayuda a Kakashi-sensei y a mí a detener al resto de los imbéciles. Sakura respondió con una sonrisa malvada. Pensé que era el enemigo. Kiba frunció el ceño. Bueno, resulta que la situación es más complicada de lo que parecía. Lo necesitamos. Kakashi respondió. Vamos a por ello. Sakura y Kiba, seguidos de cerca por Akamaru, se adelantaron a Kakashi, que estaba a punto de alcanzarlo cuando un shinobi que se acercaba lo llamó. Kakashi se detuvo el tiempo suficiente para notar que el shinobi estaba bajo un enge y que el ninja debajo del enge era Itachi. Quizás incluso el verdadero esta vez. ¿Qué sellos tienes? Desde el momento en que estabas tratando de obtener información del Kage, Itachi declaró de inmediato, sin andar por las ramas. ¿Por qué? Kakashi exigió en su lugar. Quiero saber si tuviste alguno que atrapara a una personalidad dentro del clon que estaba ocupando, esencialmente separándolo del resto de las personalidades. Itachi respondió. Menma. Kakashi lo adivinó con bastante facilidad. Itachi inclinó la cabeza de acuerdo antes de continuar. Sí. Ya he puesto su personalidad en una posición de control en una de las naves. No todos los clones alrededor de la aldea son las naves. Algunos son solo clones de sombra regulares. El problema es que puede ser anulado en cierto sentido en cualquier momento y eso no satisfaría nuestros propósitos. Al tener Menma podemos obtener información. Kakashi declaró pensativamente. Creamos dos sellos, uno para interferir con los sellos que se coloca sobre sí mismo y otro para atrapar una personalidad. Kakashi explicó. Ya habíamos pensado que Menma sería de utilidad para la hoja, más que cualquiera de las otras personalidades. Envía 3 pulsos sistemáticos de chakra. Menma lo sentirá y vendrá aquí. Itachi instruyó. ¿Por qué no tú? Sasuke fue la corta respuesta. A Kakashi no le gustó, pero hizo lo que Itachi le pidió. Su chakra brilló intensamente por un momento antes de oscurecerse. Esto se repitió 2 veces antes de dejar que su chakra fluyera naturalmente una vez más. Una sombra a su izquierda se distorsionó antes de que Menma caminara hacia ellos, con una leve sonrisa en su rostro mientras sus ojos brillaban de júbilo. «Ai sensei, ¿qué pasa?», Menma preguntó dirigiéndose a Itachi. Kakashi miró al chico que ahora sabía que era una extensión de Naruto y sintió que sus emociones se sacudían. No podía permitirse esto en el campo de batalla, por lo que lo apartó vacilante para concentrarse en la tarea en cuestión. Kakashi tiene un sello que te atrapará en este recipiente. Itachi comenzó, llegando al punto. ¿De verdad? Menma preguntó antes de mirar a Kakashi con una mueca. Lo siento por Suna. Nin puede ser un verdadero imbécil a veces. Añadió. Levanta tu camisa. Kakashi respondió bruscamente. No iba a hablar de Suna. No le importaba especialmente que Menma tampoco hubiera aceptado esto tampoco. Sabía que atrapar a Menma en este cuerpo significaba que podía morir aquí y ahora. Menma estaría mostrando una cantidad infinita de confianza al dejar que Kakashi le pusiera el sello. Sin embargo, no protestó en absoluto. Él sonrió de una manera que le recordó a Kakashi antes de levantar fácilmente el turno y mostrar su estómago. Kakashi sacó el segundo sello que Jiraiya había creado y lo cargó con chakra antes de golpearlo contra el pecho de Menma. Menma se lanzó suavemente ante la fuerza del impacto, pero por lo demás no dijo nada. Se bajó la camisa antes de levantar una mano y probar su flujo de chakra. Luce bien. Menma reflexionó. Sin efectos secundarios, sin dolor, sin molestias. ¡Genial!
Kakashi se distrajo momentáneamente por lo real que era el clon. El dolor y la incomodidad no eran algo que los clones de las sombras se preocuparan particularmente. Menma se puso rígido de repente antes de girar hacia un edificio y mirar el techo. Tanto Kakashi como Itachi se volvieron para ver a Nara deslumbrante que entrecerró los ojos en advertencia silenciosa antes de desaparecer en un remolino de oscuridad que solo podían ser sombras. No es feliz. Menma gimió. Y cuando no es feliz, se vuelve desagradable. Eso es un eufemismo. Itachi también frunció el ceño, preguntándose qué iba a pasar después. Gritos repentinos de sorpresa y alegría se elevaron en el aire a su alrededor. Itachi fortaleció su enje cuando sintió que otros se acercaban a su posición. ¿Qué pasa con los otros clones?, preguntó, mirando a Menma. Menma se encogió de hombros. No lo sé. Perdí mi conexión con ellos cuando se colocó el sello. Supongo que se van. ¿Por qué estaban aquí en primer lugar?, preguntó Kakashi, mirando a Menma cuidadosamente. Bueno, Nara vino aquí para atrapar a Itachi. El Kage y Nin estaban aquí como una copia de seguridad, pero se suponía que debían permanecer ocultos. Supongo que el Kage no pudo resistirse a burlarse de Sasuke cuando lo vio y lo que siguió fue las consecuencias de todo el pueblo con el shinobi. Solo había 3 recipientes en la aldea que estaban activos. Cuando Itachi me llevó a la superficie del recipiente del Kage, se vio obligado a usar uno de los que están ocultos en la hoja. El resto de los clones eran sombras normales. Clones. Menma explicó con el ceño fruncido. Dime algo, ¿qué pasará si pierdes el conocimiento o te lastimas?, preguntó Kakashi, inclinando ligeramente la cabeza. Si estás preocupado por lo que se necesitará para disiparme, entonces supongo que sería lo mismo para matarme. Soy capaz de hacer mi propio chakra, pero no al ritmo y la cantidad que el yo original puede. También perdí la conexión con los otros clones. Ya no tengo la capacidad de sentir las emociones, las negativas de todos modos. Y ya no tengo la capacidad de usar el chakra del Kyuubi. En resumen, soy como un ninja normal ahora. Significa que tengo las mismas reservas que tú. Puedo conseguir las otras naves dentro de la aldea, pero transferirlas será difícil y esas naves no tendrán el sello. Para los demás, este recipiente ahora ha sido contaminado. Menma explicó, inclinando ligeramente la cabeza y mirando hacia arriba para mostrar que en realidad estaba pensando en eso. Sensei. Sakura llamó mientras doblaba una esquina. Los clones simplemente se fueron, se disiparon o lo que sea que hagan. Entonces vio a Menma y el conflicto fue visible en sus rasgos. ¿Qué está haciendo aquí? Pensé que todos se habían ido. Choji preguntó. Parecía que todos los Konoha 11 estaban abriéndose paso, así como sus respectivos sensei. Sin embargo, Sasuke estaba notablemente ausente. ¿Menma es? Kakashi se detuvo aquí, preguntándose qué era Menma. ¿Era él un aliado? No había dicho tanto. Los estoy ayudando, muchachos. Menma sonrió, levantando una mano hacia la parte posterior de su cabeza y Kakashi tuvo que mirar hacia otro lado. Ahora que sabía quién era Menma, quién era realmente, era difícil pasar por alto las señales. ¿Por qué?, Neji preguntó, pero antes de que nadie pudiera responder fueron interrumpidos. Sobre ellos, el solitario grito de un águila atravesó el cielo y los convocó al Hokage. Se congelaron por un momento, simplemente observando al pájaro mientras daba vueltas antes de regresar al aviario. Luego simplemente desaparecieron. Torre Hokage parados en el techo de la Torre Hokage, Jiraiya y Tsunade se pararon como uno, frente al shinobi reunido. Ambas caras eran severas, lo que significaba que estaban a punto de revelar información indeseable, tal vez incluso confidencial, e Iruka tragó saliva, teniendo una mejor idea de lo que se trataba exactamente esto que la mayoría de los otros shinobi. El Konoha 11 estaba parado detrás de los dos, luciendo igual de sombrío, y 2 shinobi envueltos estaban ligeramente a un lado. La mayoría vería la posición del Konoha 11 como injusta, una promoción de novatos que no tenían derecho a ascender en las filas tan rápido y tan lejos como lo habían hecho. Sin embargo, el Konoha Shinobi lo sabía mejor. El Konoha 11 podría arrancar alegremente cualquiera de sus brazos e igualmente golpearlos hasta la muerte con dichos brazos si así lo deseaban. Los novatos habían superado a sus maestros. Eran más poderosos que la generación anterior y, como tal, se habían ganado su lugar. Trabajaron más duro que cualquiera de los otros shinobi y entrenaron más duro. Eran la representación perfecta de las familias de las que provenían y tenían tanto el apellido de ellos como el nombre de Konoha sobre sus hombros. Si alguno de ellos lo arruinara, se reflejaría mal en ambos.
shinobi como Sakura, que no tenía un clan prominente, no hizo menos. De hecho, la kunoichi de cabello rosado actuaba como si tuviera más que demostrar solo porque era hija de civiles. Esta reunión es una reunión de shinobi. No hay miembros del consejo aquí, ni civiles. Este asunto es totalmente nuestro. Tsunade comenzó. Como todos saben, el equipo 7 había ganado un nuevo miembro y dijo que el nuevo miembro fue comprado nuevamente a la aldea después de una misión inconsciente y atado. Iruka señaló el hecho de que, aparte de los shinobi como Shikaku e Inoichi, etc., los miembros del consejo estaban notablemente ausentes. Incluso Danzou no estaba presente. Pensó que Danzou era un shinobi, pero aparentemente Tsunade y Jiraiya no. O al menos nadie confiaba lo suficiente en esto, lo cual era extraño, pero Iruka no estaba dispuesto a cuestionarlo. Disculpe la interrupción, Lady Okage, pero su última misión no fue la que involucró a los Akatsuki. Preguntó Genma, inclinando ligeramente la cabeza con respeto. Su misión era rescatar al Kazekage y aunque la misión fue un éxito, y de hecho involucró a los Akatsuki, no es el problema. El problema es el shinobi que todos conocen como Menma. Lo que no saben es que Menma fue el Kage. Tsunade se detuvo aquí, esperando ver si iba a haber algún tipo de reacción. Pero estos eran shinobi después de todo. Disciplina sobre todo lo demás. En ese momento, solo el equipo 7, Konohamaru, el Hokage y yo sabíamos esto. El propósito de trabajar con el Kage era hacerse pasar por Uzumaki Naruto durante la misión de rescatar al Kazekage para apaciguar la creciente inquietud del Akatsuki. El líder de la organización creía que Naruto todavía estaba dentro de la hoja y había planeado atacarlo. Nuestro deseo, o más bien el deseo del Kage, era disuadir este curso de acción. Jiraiya continuó. Él, Tsunade, Ibiki, Inoichi, Shikaku, Kakashi y Sasuke se sintieron muy rojos cuando realmente pensaron en la ridiculez de ese plan ahora que sabían todos los hechos detrás de él. Sin embargo, Tsunade y Jiraiya no fueron lo suficientemente tontos como para dar al shinobi reunido frente a ellos todos los detalles. Itachi se inclinó hacia Menma que se reía para preguntar con el ceño fruncido. ¿Realmente se enamoraron de eso? Hip. Línea de gancho y plomada. Durante la misión de rescatar al Kazekage, el Kage cometió traición contra la hoja al ayudar a un miembro del Akatsuki a escapar. Los intentos de obtener información del shinobi también fracasaron. Escapó justo antes de informarnos que nuestro plan para detener al líder del Akatsuki falló. El líder iba a atacar a Konoha y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Comenzamos los preparativos para el ataque hace 3 días. Las palabras de Tsunade fueron claras y precisas. Hablar de los fracasos de uno era difícil y, como Hokage, el fracaso de un shinobi de la hoja era su fracaso. Disciplina o no, un murmullo bajo zumbó a través de las filas del ninja mientras la preocupación comenzaba a surgir. ¿Habrá una guerra? Hoy temprano, durante una reunión para discutir estrategias y formaciones, las cosas tomaron un giro interesante, por decirlo menos. Tsunade continuó, su tono seco y casi goteando de sarcasmo. Uchiha Itachi llegó a la habitación, ofreciendo ayudar a la hoja. En un espacio de 5 minutos, la Uchiha puso fin a la amenaza actual a la seguridad de la hoja. Sin embargo, aún se desconoce el motivo. ¿Qué? Espetó Sasuke, interrumpiendo el Hokage. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué, tonto hermano pequeño, les dije que no lo hicieran? Itachi arrastró las palabras, levantando lentamente una mano para bajar la capucha. Su capa habitual de Akatsuki estaba ausente, algo que ninguno de los otros que sabían quién había sido desde el principio había comentado. Sasuke lo miró por un momento en completo shock antes de que su rostro se torciera de dolor y rabia. Sin embargo, Shikaku había pensado en el futuro, así que antes de que el joven Uchiha pudiera ceder a su ira y atacar a su hermano mayor, el Nara lo había atrapado en una posesión de las sombras. ¿Por qué estás ayudando? ¿Qué tienes que ganar? Sasuke exigió ya que no podía hacer nada más. ¿Feisti no es él? Menma bromeó al lado de Itachi, quien simplemente levantó una ceja. Mis razones son mías y no son de tu incumbencia. Itachi respondió suavemente. Oh, vamos Itachi. Hace años que sabemos que sigues siendo molesto y leal a la hoja. Menma se burló y solo por su tono, Itachi supo que estaba rodando los ojos. Itachi decidió no hacer comentarios, permaneciendo en silencio y sin expresión. ¿Tiene razón? Preguntó Kakashi, su sorpresa mostrada en el leve ensanchamiento de su ojo visible. Por supuesto que lo estoy. Lo malo de Itachi ha sido bastante obvio al respecto si uno lo piensa. Vea que dejó que los Jinchuriki de 9 colas escaparan por una cosa. Siempre tiene una razón lógica para no atacar la hoja.
Nunca habla en contra del Leaf. Nunca revela nada sobre los secretos de la aldea. Siempre tiene su Sharingan activo para poder grabar todo. Menma comenzó, enumerando cosas en sus dedos. Pero lo más obvio es la ambición de su vida. Él quiere que el pequeño Sasuke lo mate. Quiero decir, ¿qué clase de rudo quiere que lo maten? Él ha estado esperando, por eso es suficiente, Menma. Itachi dijo con firmeza, con una mirada dirigida al todavía encapuchado shinobi. Está aquí también. ¿Qué demonios está pasando? Sasuke gritó frustrado. ¿Por qué sucedía todo esto? Las cosas no estaban bien. Las cosas comenzaban a desmoronarse, perdiendo su lógica. Nada era como debería ser, como había llegado a saber que era. Se suponía que Itachi era el enemigo, no el aliado. Se suponía que Menma se había ido, al menos en Tei. Se suponía que nada de esto estaba sucediendo. Solo diles ya, Itachi. Di la verdad. Menma instó infantilmente, su voz cada vez más quejumbrosa. Itachi cerró los ojos y volvió la cara hacia el cielo. ¿De qué está hablando Uchiha? Esto era de Ibiki, un hombre que había trabajado con Itachi en Anbu en varias ocasiones, un hombre que no tenía a Itachi en la más alta estima porque Ibiki no había podido predecir su supuesto chasquido mental. No tengo idea. Itachi respondió, volviendo su mirada hacia el shinobi a su alrededor. Menma resopló antes de quitarse la capucha más fuerte de lo necesario. Iruka jadeó, pero logró mantenerse bajo control. No ayudaría a ir cargando hacia ellos y comenzar a exigir una explicación. Dime eso mientras me miras a los ojos. ¿Qué pasó realmente la noche que mataste a tu clan? Menma exigió. Los maté, eso es todo. Itachi entrecerró su mirada en advertencia. Tsunade le indicó al Anbu oculto que permaneciera en sus puestos porque estaban inquietos debido a la creciente tensión. Este argumento podría obtener respuestas mucho más rápido que cualquier interrogatorio. Había algo que decir sobre las emociones humanas. Eran una cosa poderosa. Nara ya lo ha descubierto, ya sabes, y ya lo ha incluido en sus planes. Le dirá a Sasuke si quieres que lo haga o no. Menma gruñó molesto. De hecho, está confiando en ello. Itachi miró al niño resoplando frente a él. No le gustaban las implicaciones de esa declaración, pero ¿había algo que pudiera hacer al respecto en este momento? Era demasiado tarde para volver ahora. Konoha siempre vendría primero y en este momento este argumento no estaba sirviendo a nadie, solo estaba perdiendo el tiempo. Entonces, con un suspiro, Itachi volvió su oscura mirada hacia su hermano menor. Después del ataque de Kyuubi, nuestro clan fue considerado con sospecha y miedo. Fuimos expulsados de las filas de Shinobi y de la sociedad, confinados en la fuerza de policía militar de Konoha y empujados efectivamente a las afueras de la ciudad, vigilados por Anbu día y noche. Comenzó Itachi, apartando la mirada de Sasuke y hacia el cielo oscuro mientras hablaba. Mirando fijamente a Sasuke, al ver la ira que tan cuidadosamente había desarrollado en el niño, era más difícil de lo que debería ser. Konoha ya no confiaba en el clan, que era más leal a la aldea que ningún otro, y debido a eso, nuestra lealtad comenzó a cambiar de la aldea a nuestro clan, colocándonos por encima de todos los demás. La posesión de la sombra de Shikaku ya no era necesaria ya que Sasuke estaba congelado en su lugar, escuchando con una creciente sensación de horror cuando Itachi comenzó su historia. Sasuke sabía con cada onza de su ser que lo que Itachi le estaba diciendo ahora, esta era la verdad absoluta. Sintiéndose traicionado, y sin ser reconocido por su verdadero valor, el Uchiha comenzó a planear un golpe de estado. Yo, como el prodigio del clan Uchiha, debía jugar como el espía. Era mi único propósito levantarme a través del filas de Konoha Shinobi en el Anbu. Una hazaña que se había vuelto más difícil de hacer desde el ataque de Kyuubi. El tono de Itachi era tranquilo. Esta era una historia que nunca había querido que su hermano pequeño escuchara. Se suponía que moriría con él y los ancianos. Se suponía que nadie debía saber de la vergüenza de los Uchiha. El último deseo de Shisui había sido que protegiera la aldea y el nombre de Uchiha. Esto lo estaba destruyendo. Por eso los odiabas. Por eso no te gustaba el clan. Dijo Sasuke de repente. Iban a comenzar una guerra civil. Lo estaba tomando sorprendentemente bien, su comprensión de la situación era muy aguda en la opinión de Itachi. Sin embargo, no deseaba comenzar el golpe de estado. Mi corazón pertenecía a la aldea antes de pertenecer a mi clan y siempre lo hará. Así que fui al Hokage y comencé a actuar como un agente doble, espiando para ambos partidos. Sandai deseaba una solución pacífica. Deseaba resolver los asuntos con el clan, pero los ancianos veían de manera diferente.
Cuando mataron a Shisui, se decidió que los Uchiha serían eliminados. La tensión en el clan a la muerte habría estado demasiado alto. Como lo habían hecho, habían decidido llevar adelante sus planes debido a eso. El tono de Itachi ahora era plano. Se negó a decir la verdad sobre la muerte de Shisui. Ese era un asunto exclusivo para él y el Hokage. Entonces Yasou me ordenó que matara a mi clan. Era mi único deseo que Sasuke se salvara. Después de eso, debía unirme a la Akatsuki como espía. Sin embargo, después de que el Sandaime fue asesinado, ninguno de mis informes llegó al Hokage y mi papel como espía en el Akatsuki disminuyó. Todo lo que pude hacer a partir de ese momento fue tratar de proteger la hoja Uzumaki desde adentro. Itachi terminó en voz baja. Sasuke miraba a su hermano con los ojos muy incrédulos. Mientras todos miraban, el orgulloso Uchiha se derrumbó sobre sí mismo. Cayó de rodillas cuando la situación en la que se encontraba ahora comenzó a hundirse, y comenzó a darse cuenta de lo que todo esto significaba para él y su hermano. Su clan Tununka. Era todo lo que el adolescente podía manejar. Le dolía el corazón, mucho dolor. Sin embargo, no podía encontrar en sí mismo odiar a su hermano, odiar a la hoja por ordenar la muerte de su clan. Solo había una sensación de desorientación. ¿Qué hizo él ahora? ¿A dónde apuntó sus ambiciones? ¿A quién representaba? ¿Qué defendió él? Esto era algo que nunca deseé que supieras, Sasuke. Itachi agregó aún más silenciosamente, tanto que fue casi inaudible. Sasuke no reaccionó. Tenía los ojos muy abiertos y estaba casi hiperventilando. Todo lo que había defendido, todo sobre lo que había construido todas sus metas, todo lo que alguna vez le había dado un propósito, lo hacía querer tener éxito. Todo había sido con Itachi en mente. Ahora todo eso no valía nada. Consíguete, bastardo. Menma espetó, apareciendo frente a Sasuke y levantándolo del suelo con un gruñido. Le estás dando a Nara exactamente lo que quiere. Él quiere que esto te destruya. Él quiere que caigas en un estado de desesperación tan grande que perderás toda esperanza, todo deseo de lograr algo. Significaría que ha ganado. Por eso cumplió con mis demandas. Murmuró Itachi mirando a otro lado con el ceño fruncido. Bien entonces. Sasuke gruñó a sí mismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Le espetó a Menma, fulminándolo con la mirada. Lentamente, los ojos de Sasuke perdieron su vacío aturdido cuando la ira se hizo cargo. Sin embargo, necesitaba algo para dirigirlo y eligió a Menma. Los dedos de Menma se aflojaron y Sasuke se soltó. Ahora eran sus ojos los que se volvían distantes. No sé por qué estoy aquí. Murmuró alejándose de Sasuke. Solo estoy bien. Llegaremos al tema del clan Uchiha más tarde. En este momento, Sasuke, tenemos cosas más importantes de que preocuparnos. Itachi está aquí para quedarse. Sin embargo, Menma es solo temporal. Él no es más que un clon, pero debería disiparse, él muere. Tsunade interrumpió con una punzada de culpa. Y perdemos un valioso aliado. Tsunade no podía permitir que esa culpa gobernara sus decisiones en este momento porque Sasuke necesitaba ser empujado a actuar, a algo más que revolcarse en sus propias revelaciones. Porque en este momento, si lo dejaban, le daba tiempo para pensar realmente las cosas, quién sabía qué sería de él y cómo interpretaría las cosas. Uchiha era notoriamente vengativo. Me molesta eso. Menma dijo secamente. Así que déjame aclarar esto. Menma es el Kage pero ahora nos está ayudando contra, ¿quién exactamente? Asuma preguntó, su voz transmitía su confusión y proporcionaba una distracción muy necesaria en la incómoda situación en la que se había convertido. Los Akatsuki ya no son una amenaza, al menos por el momento. Nuestro nuevo problema ahora se convierte en el Kage. Durante el interrogatorio se descubrió que el Kage tenía personalidades diferentes. Menma es uno de ellos y resulta ser el que está dispuesto a ayudar a Deleaf. Hasta donde sabemos, hay 4 personalidades, pero posiblemente hay 6. Jiraiya explicó. La razón por la que todos ustedes están aquí fue para informarles sobre los eventos recientes. Hemos explicado los eventos con el Kage, el Akatsuki y Itachi, pero ahora es el momento de discutir otro descubrimiento. Umino, Sasuke, den un paso adelante. Tsunade ladró en un tono que significaba negocios. Esto fue. Esta era la parte donde todo estaba establecido para que todos lo vieran y Menma no tenía idea de que Hokage, Jiraiya, Iruka y algunos otros ya sabían quién era realmente. No sabía que todos estaban a punto de aprender su identidad. Aunque Menma pudo haber sido la más alegre de las personalidades, también tuvo sus momentos más oscuros.
Itachi tuvo que preguntarse si esto lo empujaría hacia el otro lado, por así decirlo. Sasuke, ¿qué sabes de los exámenes de Chunin en los que mataron a Osandaime? Tsunade preguntó, su tono peligrosamente tranquilo. Sasuke sabía que se estaba refiriendo al interrogatorio y lo que el Kage había dicho antes de disiparse. Apretó los dientes y miró a un lado. Su mente y sus emociones seguían tambaleándose después de la revelación de su hermano, pero después de la suya, muchas otras personas iban a ser enviadas a dar un paseo infernal. Yo no fui quien derrotó a Gaara. Naruto lo fue. Sasuke susurró. Todos ignoraron la posibilidad de que hubiera sido Naruto y automáticamente asumieron que había sido yo. Mi papel en esto es que no hice nada para corregir la idea equivocada. ¿O no? Iruka se puso blanca como una sábana. Su labio inferior tembló ligeramente cuando sus ojos se abrieron. «Oh no». Repitió un poco más fuerte, pero aún un sonido agonizante de autodesprecio. ¿Qué hice? Él gimió mientras se agarraba el pelo. «¿Umi no?», cuestionó el Hokage, cada vez más incómodo con la pantalla frente a ella. Ella no sabía qué hacer. La admisión de Sasuke ciertamente puso muchas cosas en perspectiva. Sin embargo, si era posible, parecía que no era lo único que había sucedido y más preguntas salieron a la luz. De repente, Iruka dirigió su mirada hacia Menma. Cruzó la distancia entre el aturdido y más que un poco confundido Shinobi y él mismo antes de que nadie se diera cuenta de que en realidad se estaba moviendo. Iruka envolvió sus brazos alrededor del sorprendido Shinobi y comenzó a disculparse una y otra vez, como un disco rayado, al borde del sollozo. ¿Qué? Menma logró preguntar, mirando a Itachi que lo ignoró. Esta no era su área de especialización y personalmente pensó que Menma se lo merecía. Los shinobi reunidos ahora comenzaban a sentirse incómodos y confundidos. Sucedían demasiadas cosas a la vez y comenzaban a sentirse abrumadas. Sin embargo, algunas personas parecían estar completamente conscientes de la situación. ¿Me he perdido algo? Ino preguntó con el ceño fruncido. En respuesta, Kakashi sacó el expediente de fotografías que Iruka había cumplido y se las entregó a Sasuke, quien observaba al instructor de la academia con un tic creciente en los ojos. Kakashi se lo dio a Sasuke porque el chico necesitaba algo que lo castigara en este momento. Necesitaba la motivación y esto era algo para señalarlo en una dirección ya que todos sus otros objetivos habían sido despojados de él. Nara probablemente había estado planeando eso. Sasuke la tomó y sacó las fotos, revisándolas agresivamente. Apenas movió su mirada sobre la foto antes de pasar a la siguiente, deteniéndose solo el tiempo suficiente para registrar quién era. Sin embargo, mientras continuaba, su ritmo disminuyó antes de congelarse por completo. Su mirada se amplió y las fotos revolotearon de sus dedos repentinamente flojos. No. Esto no puede ser cierto. Esto simplemente no podría ser como terminó todo. Es solo. No lo fue. ¡No! ¿Cómo se había perdido esto? ¿Por qué no había visto algo que ahora era tan obvio para él? Simplemente no era racional. Así no se suponía que fueran las cosas. Se suponía que debía encontrar a Naruto, tal vez incluso tener que rescatarlo de las garras del enemigo. No tiene que luchar contra él porque ahora él era el enemigo. Otra cosa que giró aunque su mente era una palabra simple. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué estaba tan enojado? ¿Por qué convertirse en uno de los ninja desaparecidos más conocidos que existen? ¿Por qué no le pidió a Sasuke que solo dijera la verdad sobre Gaara? Cerrando los ojos cuando el dolor le recorrió el pecho, Sasuke se dio cuenta de que probablemente se habría burlado del rubio antes de alejarse, ignorando la petición que le habría costado tanto pedirle a Naruto, incluso si lo hubiera hecho casualmente, como si fuera no significaba nada para él. Significaba más de lo que incluso había dejado ver. Así era exactamente Naruto. ¿A dónde fue él? ¿Por qué no podía encontrar al rubio? ¿Cómo había visto a este chico todos los días durante casi un mes y no había visto la verdad sobre él? Muchos genin se pierden. Simplemente no son tan notorios ya que son genin. Incluso hubo un grupo llamado Ninja Dropouts. Eran un grupo de ninjas que ni siquiera se habían graduado. Yo, por otro lado, no hay razón para quedarme. No tengo una familia, mi equipo y yo no nos llevamos bien. Mi sensei nunca estuvo cerca y después de todo el incidente de Orochimaru me fui en la confusión. Nadie se dio cuenta. Menma había estado tratando de decirles todo el tiempo. Incluso ahora Naruto estaba tratando de alcanzarlos, tratando de ser notado pero no escucharon, no vieron. El dolor de Sasuke era casi insoportable.
No estaba acostumbrado a lidiar con esto. No estaba acostumbrado a tener que pasar por tanta confusión. Su vida solía ser tan simple. Hazte fuerte, mata a Itachi y encuentra a Naruto. Esos eran sus objetivos. Eso era lo que él quería. Necesitaba sentarse. Necesitaba alejarse. No quería estar aquí, pero al mismo tiempo no había otro lugar donde preferiría estar. Estar aquí, con Menma. Finalmente pudo obtener algunas respuestas. Ese momento de dolor y pánico que sintió cuando el Kage le dijo que había matado a Naruto, había vuelto. En realidad había creído al otro shinobi. Por un momento, por solo un segundo, en realidad se permitió reflexionar sobre la verdad en esas palabras, creerlas. El dolor que había sentido había sido inesperado e insoportable. Nunca quiso experimentar eso nunca más. De modo que el dolor fue reemplazado por una ira cegadora, una ira dirigida solo a una cosa y a una persona. Menma iba a obtener respuestas del shinobi, sin importar el costo. Lo maté mi culo. Sasuke de repente gritó antes de correr hacia el aturdido clon y golpearlo directamente de Iruka. Era demasiado para el Uchiha en una noche que se acercaba rápidamente, lo que significaba que aún quedaba mucho. ¿Qué diablos está pasando? Sakura chilló, sintiéndose igual de frustrada solo por razones completamente diferentes y expresando una pregunta que muchos sentían que debía hacerse. Menma se había golpeado contra uno de los pilares curvos extraños en el techo de la torre. Se puso de pie, apretando su nariz sangrante. Sus ojos se oscurecieron ligeramente e Itachi entrecerró los ojos mientras esperaba para ver cómo reaccionaría el niño. Menma no apartó la mirada de Sasuke. Tampoco dijo nada. Él simplemente miraba. ¿Por qué? Exigió Sasuke, mirándose al otro con tanta intensidad como él mismo estaba siendo considerado, ignorando a todos los demás. Para él, simplemente no existían en este momento. Al principio no hubo reacción. Nada en absoluto indica que Menma había escuchado al joven Uchiha o que incluso tenía la intención de responder. Luego miró hacia otro lado, el dolor cruzó sus rasgos, los que eran visibles. Estás preguntando a la persona equivocada. Menma respondió en voz baja con una mueca. Su tono sonaba casi como si se estuviera obligando a hablar en absoluto, como si necesitara aclararse la garganta pero no se lo permitiera. Simplemente no podía darle a Sasuke la respuesta que quería y, a juzgar por la variedad de emociones que habían cruzado los rasgos generalmente en blanco de Uchiha, una falta de respuesta no le iría bien. Menma sabía que Sasuke merecía más, que todos los presentes shinobi merecían más. Pero eso simplemente no cambió el hecho de que él no sabía la verdad. Supuso que debería estar enojado, incluso disgustado por el hecho de que su identidad había sido descubierta, pero simplemente no podía encontrar la energía para sentir esas cosas. Se sentía solo miserable por el hecho de que no tenía las respuestas que tan desesperadamente deseaban. Entonces se encontró enojado. Asimismo. ¿Qué había en él que lo hacía tan diferente de los demás? ¿Por qué no podía simplemente aceptar el plan y llevar a cabo su parte sin simpatizar con la hoja? Pero, de nuevo, realmente no creía que quisiera simplemente sentarse y ver cómo se desmoronaba todo el pueblo porque había pateado algunos nidos de avispones que deberían haberse quedado solos. Después de todo, recordaba por qué habían comenzado esto, recordaba por qué se habían ido y la venganza nunca había sido el plan. Había sido la determinación lo que lo había impulsado, la determinación de demostrar que era mejor que Sasuke. La venganza solo vino después. Mucho más tarde. Luego. ¿Qué quería él? Como el infierno que soy. Ahora dime por qué. Gritó Sasuke, cortando sus pensamientos, apenas retenido por Kakashi e Iruka. Menma volvió a mirar a Sasuke, observando la creciente ira, las manos contenidas en la parte superior de su brazo y hombro. Dirigió su mirada hacia su sensei anterior, Kakashi e Iruka, vio que ambos, no solo Iruka, también lo sabían. Los Konoha-11 estaban justo detrás de los tres, parecían un poco perdidos y confundidos, todos excepto Neji, Shikamaru y extrañamente Hinata, los tres parecían aturdidos y quizás un poco traicionados. ¿Era esa la expresión que tenía en su rostro cuando escuchó las palabras de Tsunade? Por último, miró al Hokage y Jiraiya. Un frente unido frente a la destrucción. Aceptación. Es lo que siempre quiso. Reconocimiento por sus logros. Reconocimiento de que él era su propia persona. Aceptación de que él era su propia persona. Entonces no estaba enojado.
Esto, fuera lo que fuese, se sentía bien. Como volver a casa de nuevo, incluso si esa casa estaba un poco rota, pero cuando había estado su casa completamente completa. Te lo dije, estás preguntando a la persona equivocada. No soy él. Menma ahora estaba tranquilo, su tono adquirió una calidez suave que era casi compasiva, pero solo sirvió para enfurecer aún más al joven Uchiha. Sin embargo, Sasuke no podía saber que la lástima en el tono de Menma estaba dirigida a su más reciente revelación, sus propios sentimientos internos por el lugar que siempre sería su hogar y no el Uchiha. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Sasuke, hundiéndose, desuesado y sin fuerzas, en el agarre de Kakashi. La moderación se convirtió en apoyo y el jonin de cabello plateado se sintió incómodo pero no dijo nada. Hubo un momento en el que Menma no respondió, no se movió. Cuando miró hacia Sasuke una vez más, había una determinación familiar ardiendo dentro de los familiares ojos azules. Prometí que te ayudaría a encontrarlo, y lo haré. Nunca volveré a cumplir mi palabra. Menma dijo. Porque a pesar de dónde vengo, no puedo responder a sus preguntas y me duele ver su dolor. Y como tú, también quiero las respuestas.